Del versículo, hermanos, 16 al 20. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siéntese y dele gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de poder, hermanos, acercarnos a su presencia y poder aprender juntos en esta tarde. Como les dije hace un ratito, hay candidatos para las aguas, o sea, hay hermanos que van a pasar las aguas muy pronto, y es necesario enseñarles, hermanos, por qué y para qué es el bautismo. Siempre en la Biblia, hermanos, que enseñamos acerca del bautismo, la Biblia nos enseña que todo negocio consta de 2 o 3 testigos. Y al tomar solo a Mateo, hermanos, como ejemplo para las aguas bautismales, estamos dando testimonio de una sola persona. Mas sin embargo, yo siempre he dicho en el libro de Mateo, no nos dice si el Señor ascendió a los cielos, que sí había resucitado y los comisionó, y que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a través de la Biblia hemos encontrado, hermanos, nos damos cuenta que Padre no es nombre, ni Hijo no es nombre, y ni Espíritu Santo es nombre. Son, hermanos, los atributos que Dios tomó para poder venir a la tierra. Primeramente, Padre es en creación de todas las cosas que Él formó en la tierra, y también nuestro Padre porque Él mismo los creó. Todas las cosas son hechas por el Señor. Él es el Hijo también porque vino, hermanos, a entregar su cuerpo en rescate por la humanidad. Espíritu Santo es magnificencia y poder. Pero más sin embargo, Dios no tiene 3 cuerpos y tampoco puede ser 3 personas. Porque en la Biblia encontramos que Dios es uno y que uno es su nombre. La Biblia así nos enseña. Hermanos, muchos se han quedado únicamente en la comisión que dio el Señor en Mateo 28, 19. Sin embargo, al preguntarles que los enseñen un bautismo como está en Mateo 28, 19, nadie puede probar un bautismo así porque no existe. No hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar como ejemplo a Mateo si Mateo no aprueba a nadie que haya sido bautizado así? Y para poder hablar del bautismo, también tomamos a San Marcos 16, hermanos, 16 en adelante. Porque todo negocio consta, le vuelvo a decir, de 2 o 3 testigos. Y en San Marcos dice la palabra: y le dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Él dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea que es un requisito indispensable que Jesús ha dado, hermanos. La vez pasada le dije que el practicar la cena del Señor se hace cuantas veces sea necesaria, pero el bautismo en agua es una vez y para siempre. Y el bautismo es por inmersión. Bautizar donde hay mucha agua, porque la persona tiene que ser sumergida completamente y no tiene que ser rociada como algunos lo hacen. Porque el bautismo verdadero es el que el Señor nos enseñó cuando estuvo, hermanos, en las aguas del Jordán. Él mismo nos dio ejemplos como ser bautizados, hermanos, en agua, para que nosotros hiciésemos también como Él hizo. Y la Biblia acá que bonito dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y hace un rato le dije, Mateo, hermanos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vemos la segunda comisión del Señor, que encargó que en su nombre, hermanos, íbamos a echar fuera demonios. Ahí dice, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por eso es importante aprender de la santa palabra, para que nosotros no vayamos, hermanos, a imitar al mundo, sino creer lo que Dios dice en su santa y sola palabra. Vamos a tomar una tercera posición, y es en San Lucas 24:45 en adelante. Aquí ya contamos con 3 testimonios, o 3 personas que testifican, más que todo Marcos y Lucas, hablan en qué nombre se debe hacer todas las cosas. Y aquí encontramos a San Lucas en el capítulo 24:45. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitara entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hay algo importante, en el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí nos dice que se predique en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, dice que se predique en su nombre. Eso enseña San Lucas. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas es el que mejor testifica que el Señor, después de que dio la comisión, el Señor fue ascendido a los cielos, porque dice que los sacó fuera hasta Jerusalén, y luego los envió que estuvieran ahí, que no se movieran, hasta que fuesen investidos del poder desde lo alto. Entonces dice que los apóstoles, los 11, se fueron al aposento alto, y allí esperaron por 10 días, hermanos, un aproximado entre 8 y 10 días, para que Dios enviara la promesa. Y en ese tiempo Dios envió la promesa del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del poder de Dios en ese lugar. No solamente los apóstoles, sino también otros 110 hermanos que estaban más con ellos ahí, y todos hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Quiero traerles a memoria cuando Cristo dijo a los apóstoles: cuando el Espíritu venga sobre vosotros, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Y Él se fue, envía el Espíritu Santo, y reciben los apóstoles el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que la gente oía que hablaban en lenguas, los apóstoles, toda la gente que estaban reunidos con ellos ahí, magnificaban a Dios. La gente sentía miedo, temor, diciendo que estaban ebrios o tenían mostos, pero sin embargo Pedro
a esta gente que hablaba de esta manera, dice que se pone de pie y le dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesucristo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquel día les predicaba acerca de esto. Y dice que todos se compusieron de corazón y preguntaron: ¿ahora qué haremos, varones galileos? Y Pedro se pone de pie y le dice, ahí en el versículo, hermanos, 2:38 de los Hechos, y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Y con otras y muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: se salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, hermanos, algunos dicen que Pedro desobedeció al maestro, porque el Señor dijo a él, Mateo, que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro en Hechos 2:38 ya no dice que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y algunos dicen que el bautismo del nombre de Jesús era para los judíos y el bautismo de Mateo 28:19 es para los gentiles. Mas sin embargo la Biblia no enseña esto, porque la Biblia enseña de un bautismo, no enseña de los bautismos, porque la misma palabra dice en Efesios: un Señor, una fe y un bautismo. No dice, hermanos, dos bautismos. El mismo que era de los judíos está bien para nosotros, porque en ese bautismo hay perdón de los pecados. Fuera de ese bautismo a nadie se le puede perdonar los pecados, porque el único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, hermanos, yo siempre me he interrogado esto: si Mateo era la verdadera comisión, Mateo estaba con Pedro en el día del aposento alto, cuando todos fueron investidos del poder de lo alto. La Biblia enseña, hermanos, ahí en Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Si esto, hermanos, hubiera sido que Pedro se equivocó o quizás en una emoción, como dicen algunos, Pedro dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, déjeme decirle algo: desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de los Hechos hay 11 años de distancia, ¿verdad? Pedro tuvo suficiente tiempo para rectificar el error que había cometido, porque cuando Pedro bautiza a la familia de Cornelio, que era gentil, no la bautizó en el nombre a él como Mateo, sino que la bautizó en el nombre del Señor Jesús. Él y toda su casa en ese tiempo la gente le escuchaba. Tuvo suficiente tiempo el apóstol Pedro para rectificar, pero más sin embargo no lo hizo, porque era el Espíritu que le estaba enseñando cómo debía hacer el verdadero bautismo. No sé si está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Usted? ¿Estamos de acuerdo con la palabra de Dios o no? Porque así una historia del capítulo 1 al capítulo 10 de los Hechos hay 11 años. Y Pedro no se arrepintió, no se rectificó, hermanos, de bautizar en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó desde un principio, fue la iglesia que, hermanos, que ha sido perseguida por todos los tiempos, porque enseña y bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que usted ha leído el capítulo 4 de los Hechos,
cuando dice que aquella gente les prohibieron determinadamente a los apóstoles que enseñaran y predicaran en el nombre de Jesús, porque le dijeron que toda Judea, todos esos lugares ya los habían llenado en el nombre de Jesús, y los metieron presos a los apóstoles. ¿Y por qué los llevaron presos? Por predicar en el nombre de Jesús. Además dice que los golpearon, los azotaron y los dejaron libres, porque Pedro le dijo: juzgó a vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Y la iglesia obedece a Dios, a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hay 12 razones para ser bautizados en el nombre de Jesús. Hay 12, hermanos, razones para que nosotros podamos ser bautizados. Ya les dije en la primera, hermanos, en Hechos 2:38. La segunda la encontramos en Hechos 4:4, ¿verdad? Allá hay una familia, hermanos, dice que este fue el segundo mensaje del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice Pedro y Juan ante el concilio. Dice 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, que el número era de los varones era como de 5,000 personas. La pregunta es, si los primeros 3,000 hermanos se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿cómo se bautizaron estas otras 5,000 personas? Pero tenía que ser también en el nombre de Jesús, porque así aprendió Pedro, así les fue mostrado a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esa es la pregunta. En el nombre de Jesús, ¿cómo cree usted, hermanos, que uno puede creer en Cristo y bautizarse, hermanos? ¿Qué les puedo decir? En anonimato. Usted se identifica con Cristo por medio del bautismo. Cuando nosotros vamos a las aguas y el nombre del Señor es invocado sobre nosotros, estamos identificándonos con Él por medio del bautismo, por su nombre. Esto dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, ¿verdad? Porque si no somos, hermanos, bautizados. Dice que el bautismo significa la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona va a las aguas bautismales, tiene que ir convencido, tiene que ir, hermano, sinceramente a pasar ese acto ante la presencia de Dios, hermano, y prometer a Dios nunca más volver atrás, ¿verdad? Porque es un pacto que se hace con el Señor. Nosotros morimos para el mundo, resucitamos para Cristo. Eso significa, hermanos, el bautismo. Por eso yo muchas veces, y hay un hermano que también dice esta palabra, que la oveja se lleva a las aguas aceptando y creyendo, y más que todo, hermano, reconocer el verdadero arrepentimiento en nuestra vida para nunca más volver a hacer el pecado en este mundo. Gloria al Señor. La importancia es esta: ir a las aguas bautismales y creer en el Señor, hermanos, que Él nos perdona de todo pecado. Les hablaba también en Hechos 4:11 y 12, y dice el apóstol ahí: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay, oiga bien, y en ningún otro hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. O sea, los títulos no salvan a nadie, los atributos no salvan a nadie. Gloria al Señor. Yo a la vez pasada le hacía una pregunta a una persona. Yo le decía a esta persona: ¿usted sabe en qué tiempo fue escrito el libro de Mateo? Él me decía: es antes que de los Hechos. Y así, un hermano de la historia, el libro de Mateo fue escrito 22 años más tarde, después del libro de los Hechos.
¿Verdad? ¿Cómo vamos a obedecer que Él es el verdadero Dios y la vida eterna? Porque la misma Biblia dice que todo aquel que le cree, hermano, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Gloria al Señor. La importancia es creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alaban a Dios. Esto es lo que enseña que Jesús es la piedra reprobada. Israel desechó a Cristo de la gloria, pero nosotros los gentiles abrazamos el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor, alaban al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hay otra porción, hermanos, en la Biblia, en Hechos capítulo 8. Y aquí encontramos el Evangelio, hermanos, también, y que fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8 de los Hechos. Y aquí habla acerca de la predicación del Evangelio en Samaria. Y era a través de Felipe. Aquí encontramos versículo 12. Dice aquí la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, oiga, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gente que se bautizaba en el nombre de Jesús. Simón, un hombre, hermanos, mago, podemos llamarle brujo, pero cuando oyó a Felipe, creyó también él mismo y se convirtió al Señor y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Hombres y mujeres. La Biblia no dice que un bautismo en el nombre es para los judíos. Allá en Hechos 2:39 vimos que dice la palabra: para vosotros, porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos, para cuanto nuestro Dios llamare. ¿Y quién lo ha llamado a usted? ¿En qué nombre ha creído usted? ¿En qué nombre creemos que hay salvación y vida eterna? Sino solamente en Cristo. Por lo tanto, hermanos, debemos de darnos cuenta de lo que Dios ha hecho sobre nosotros. También, hermanos, vemos ahí la palabra de nuestro Dios, allá en Hechos, hermanos, 10:43 y 48. La Biblia nos enseña, gloria al Señor, que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice en los títulos, dice que de este dan testimonio todos los profetas. Quiere decir que desde el principio, desde que anunciaron, hermanos, la palabra de Dios en la tierra, han venido dando testimonio que solamente en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados y hay resurrección para aquellos que han creído en Él. Dice ahí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los pies de la incircuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Oiga bien, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Este es el bautismo de Cornelio.
Y hace un rato le dije que Cornelio era gentil 100%, no era judío. Entonces nos damos cuenta que solamente hay un bautismo, el cual es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A lo creen la iglesia o no lo creen? Vemos también en el capítulo 8 acerca del etíope, hermanos, cuando Felipe se le acerca al carruaje, porque el mismo Espíritu lo llevó hasta ese lugar. Y Felipe dice que le comenzó a hablar del Evangelio de Jesús. Y el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y le dijo el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ambos bajaron a las aguas, Felipe lo bautizó y ya no se volvieron a ver nunca más el etíope y Felipe. Pero encontramos, hermanos, testimonio de gente que ha sido bautizada en el nombre de Jesús. No como dice Mateo 28, 19. Ahora, también, hermanos, encontramos para aquellos que dicen, yo ya fui bautizado, no puedo bautizarme, porque ya estoy bautizado. Y les vuelvo a repetir, el bautismo de Mateo 28, 19, esta es comisión, esta es una comisión, un mandamiento, pero todo mandamiento tiene un cumplimiento, y este fue el que hizo Pedro en Hechos 2:38. Por lo tanto, hermanos, no podemos decir una cosa y hacer otra. Lo que hay que hacer como está escrito en la Biblia, porque así Dios nos ha enseñado. Ahora, hermanos, les hablaba para esos que dicen, no, yo no puedo, yo ya estoy bautizado. Pero cuando se les pregunta qué nombre ha sido invocado sobre ellos, no pueden decir qué nombre ha sido invocado, porque les vuelvo a repetir, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu tampoco es nombre. Si usted va a la alcaldía y le dice al que está ahí el secretario, yo vengo a sentar a mi hijo, y le dice el secretario cómo se llama su hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo primero que le va a decir es que está loco, porque no es nombre. Nombre es nombre de una cosa, nombre es algo propio. Yo tengo mi nombre es Francisco, pero no por eso, y tengo esta característica, tengo cuerpo, alma y espíritu, pero no por eso soy persona, soy una sola persona. Lo mismo es Dios, Él es uno, único en el cielo y en la tierra. Y aquí dice la palabra en Hechos 19, hermanos, del 1 al 5. Gloria al Señor. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo, del 4 y 5. Pero leamos todo, el 19 del 1 al 5, para que le podamos entender mejor. Esto es Pablo en Éfeso. Aconteció que de tanto que Pablo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habían sido bautizados en el nombre del bautismo de Juan para arrepentimiento.
Entonces, todo aquel que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús puede, hermanos, venir y bautizarse en el nombre de Jesús. Oído que hay Espíritu Santo, mas usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Dice, hermanos, también en Hechos 22:16, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Gloria al Señor. 22:16 de los Hechos. Ahí está. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo mismo fue bautizado en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pablo mismo, ese nombre lo invocaron para perdón de los pecados. Por eso Pablo predicaba a Cristo. Pablo no se avergonzaba de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, el significado del bautismo, y esto es importante. Con estas palabras empecé. ¿Por qué y para qué el bautismo? Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí, en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, oiga bien, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está. Dice que todos somos bautizados con un mismo espíritu. Y Pablo dice a los Corintios, porque el Señor es el espíritu. No dice que el Señor o el espíritu es otra persona. El espíritu es el Señor. Y donde está el espíritu, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. También encontramos en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria al Señor. De Cristo estamos revestidos. Gloria a Dios. Aquí va una palabra. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con el bautismo. Y hace un rato le dije que el bautismo significa la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Cristo y no para el mundo. Gloria al Señor. Seguimos. Algunos dicen que el bautismo no salva. Es verdad. El agua no salva. Si lo que salva es invocar su nombre. Allá en 1 de Pedro 3:21. Pero Pedro dice que el bautismo que ahora nosotros hacemos sí nos salva, hermano. Oiga lo que dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Verdad? O sea que está el plan de salvación el bautismo, porque en el nombre de Jesús hay salvación. Además dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No quita la inmundicia de la carne.
Gloria a Dios, porque el único, ahí ya queda nuestra opción, si nosotros lo limpiamos o no lo limpiamos. Pero el bautismo sí está en el plan de salvación, porque dice, nos salva. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, cuando alguien le pregunta a usted, ¿y por qué usted solo en el nombre de Jesús se bautiza y no como Mateo 19? Yo le he preguntado a muchas personas y le he dicho esto, con un solo bautismo que me enseñe, con Mateo 28:19, yo me retracto y me bautizo como dice Mateo. Pero si no encuentran ni uno en la Biblia que reconozca que el mandamiento del Señor y el cumplimiento es el que Pedro da, no en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Y los que creen en el Espíritu Santo deben de saber que Pedro no se equivocó, que Pedro no estaba errado, que Pedro estaba siendo guiado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no estaba, hermanos, desobedeciendo, estaba cumpliendo lo que Cristo le dijo. Ahora encontramos testimonios en la Biblia y quiero citarles los testimonios o los ejemplos que encontramos en la Biblia. Y lo encontramos, solo se lo voy a dar así, hermanos. Y dice primeramente lo que leímos, los creyentes en el día del Pentecostés, Hechos 2:38 al 41. Los convertidos en Samaria, Hechos 8:12. El eunuco en el Etíope, Hechos 8:38. Saulo de Tarso, Hechos 9:18. Lidia de Tapira, Hechos 16:15. El carcelero de Filipo y su familia, Hechos 16:33. Los creyentes en Corintios, Hechos 18:8. Los discípulos en Éfeso, Hechos 19:15. Ese es más que suficiente para bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se avergüence del nombre del Señor. Ahora, hermanos, alguien le puede preguntar, si usted le pregunta a alguien cuál es el nombre del Padre, usted lo sabe. ¿Sí sabe cuál es el nombre del Padre? Contéstenme. ¿Saben cuál es el nombre del Padre? Y la Biblia lo declara. Ahí en San Juan 5:43. Ahí declara el nombre del Padre. Y dice ahí, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Amén. También está en 17:6 de San Juan, donde dice, Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, pero me los diste. Es el nombre del Padre que el Señor vino a manifestar. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Dice allá en Mateo 1:21, hermanos, al 23. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque se salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo dijo por el profeta Isaías, ¿verdad? Que la Virgen iba a dar a luz un hijo y que su nombre iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre del Espíritu Santo, 14, 25 y 26 de San Juan. Ahí también está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 14, 25, el nombre del Espíritu Santo. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre. ¿Lo están leyendo? Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y era lo que Pedro había recibido con los demás que estaban en ese lugar. Por lo tanto, ese nombre es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Adelante, pueblo de Dios. Dios hasta aquí nos ha sostenido y no hemos negado ese nombre que un día fue revelado sobre nosotros. Que la paz y la gracia gobierne nuestras vidas, hermanos. Oramos a Dios y que Dios nos guarde en nuestros caminos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de poder estar en este lugar y poder adorarte. Yo sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guíalos con tu luz cada momento. Guíalos, Dios, con tu poder, tu misericordia y tu verdad es la que ha sido declarada en esta tarde, Señor. Y todos aquellos, Padre eterno, que los van a escuchar, que seas tú también abriendo el entendimiento, sus corazones, para que puedan penetrar la luz de tu palabra, Señor. Bendice tu pueblo que se hizo presente. Los que no vinieron, guárdales y sácales adelante cada día, Señor, porque en ti están nuestras bendiciones. Bendice tu pueblo, bendice tu hija, bendice a los jóvenes, bendice a los ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por